quiero empezar agradeciendo a los organizadores del evento por la invitación para presentar unas reflexiones en el marco de este encuentro, de este simposio internacional. Las siguientes reflexiones que yo las he titulado El régimen de saber ancestral se enmarcan, como ya se dijo en la presentación, en una investigación mayor que se denomina la genealogía del summa causa y del buen vivir en Ecuador, ¿no? En ese sentido, van a haber algunas cosas que probablemente no tengo posibilidad, por razones de tiempo, de exponer, pero que tal vez más adelante podemos exponer, ¿no? Bueno, esta presentación que la he escrito, voy a leer en parte simplemente, libremente, la he organizado de la siguiente manera. Bueno, o sea, hacia el tablero. Estaba apagado. Bueno, entonces vamos a recurrir al método de manual, sí. Sí. Ya. A ver, esta presentación la he organizado en grandes 6 partes. En la primera, básicamente, lo que me interesa es proponer 2 hipótesis de trabajo de cara a una analítica de lo que pueden ser los saberes ancestrales, ¿sí? En segundo lugar, me interesa abordar lo que serían como diferentes lecturas del diálogo de saberes, ¿no? Evidentemente hay varios posicionamientos que desde el punto de vista académico pueden ser representados en por lo menos 5 posiciones. Ya voy al detalle, ¿no? En tercer lugar, me parece que es importante decir algunos elementos sobre cuál es la ciencia hegemónica que, a partir de lo que significa la irrupción de los saberes ancestrales, se está poniendo en cuestión, que está en crisis, digamos, y está en crisis no desde el punto de vista epistemológico, sino también desde el punto de vista político, es decir, porque ya no puede ser implementada más en el marco de lo que significa una suerte de política del conocimiento por el Estado liberal. En el cuarto punto, el régimen de saber-poder emergente, me parece que es importante, además, dar algunas características de cuál sería el régimen de saber-poder que está emergiendo a propósito del debate sobre los saberes ancestrales. En el quinto punto, además, lo que intento es mostrar cómo es que los saberes ancestrales han sido institucionalizados o están siendo administrados por parte del Estado. Con eso me refiero justamente a lo que puede ser a su implementación en cuanto a política pública. Y finalmente algunas conclusiones que he anotado para compartir en el marco de esta reunión. En la parte de la introducción, quiero llamar la atención respecto a cuál es mi perspectiva de trabajo en primer lugar. Es decir, yo parto de la tesis de Michel Foucault de que todo régimen de saber supone un régimen político en el marco del cual se implementa. Esa es la tesis desde la que parto. Y en función de esa tesis, y además trasladando esta tesis a las discusiones que tenemos en el marco de este simposio internacional, me parece que se podrían plantear algunas preguntas a propósito de lo que es el aparecimiento, la irrupción de los saberes ancestrales. Por ejemplo, algunas preguntas que nos podemos plantear y a las cuales intento dar respuesta, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son las condiciones o términos del diálogo entre saberes y el Estado en el marco de un proyecto político plurinacional? Es decir, ¿en qué términos se va a dar ese diálogo? ¿Cuáles son las condiciones? Creo que es una pregunta clara y legítima
en estos debates, ¿no? En segundo lugar, me parece que otra pregunta que surge a propósito de la tesis que plantea Michel Foucault, de que todo régimen de saber comporta un régimen de poder, es aquella de que con qué rango y qué saberes se quieren incluir, legitimar y o excluir en el marco de este diálogo. Además, una tercera pregunta: ¿comporta la institucionalización de saberes ancestrales el empoderamiento de actores tradicionalmente excluidos de la producción de saberes políticamente legitimados? Y finalmente, me parece que a propósito de esta relación entre poder y saber, nos podemos preguntar, ¿son los así llamados saberes ancestrales y o tradicionales la garantía epistémica y política de un orden denominado plurinacional? Como ven, son preguntas bien complejas, ¿no? Pero necesarias para este debate, ¿no? En todo caso, me imagino que no voy a responder ni siquiera una de ellas, pero voy a proponer lo que a mí me parece una perspectiva de acceso a estos complicados debates, ¿no? Y por eso es que quiero sobre todo, a continuación, plantear dos hipótesis de trabajo. No funciona, pero bueno, dos hipótesis de trabajo, ¿no? Estas son las dos hipótesis de trabajo que me parece pueden ayudarnos a entablar un diálogo, un análisis, un debate a partir de esas complejas preguntas que se han planteado, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, la gestión pública de los saberes ancestrales elabora efectivamente un régimen de conocimiento que innegablemente reforma, pero no transforma la preeminencia del legado antropocéntrico y científico-técnico desde la que se ha diseñado e implementado la modernidad política ecuatoriana. Me parece que esa es una tesis de trabajo que intento analizar y defender, ¿no? En segundo lugar, me parece que hay que, además, plantear que una vez que el summa causae ancestral, recalco esto, y el buen vivir occidental, ¿sí?, han sido asumidos como razón de Estado, los saberes ancestrales o tradicionales se integran en la paradoja o ambigüedad de un proyecto político que, recurriendo nuevamente a Occidente, lo subordina. Estas son las dos tesis que yo planteo para acceder a estos debates. De modo que empezaré con el segundo punto, el diálogo de saberes. Lo siento, pero esto de la técnica siempre es un lío. En todo caso, voy a desarrollar el segundo punto, ¿no? En este segundo punto, ya estamos. En este diálogo de saberes, representa algunas posiciones respecto a las posibilidades de un diálogo en el marco de una aproximación histórica a regímenes de saber en la modernidad política ecuatoriana. Yo quiero representar en este apartado por lo menos estos paradigmas de saber a propósito de lo que puede ser un diálogo de saberes entre lo que es el paradigma científico-técnico y, por otro lado, los saberes ancestrales. Creo que se pueden ubicar estas matrices: el positivismo, el historicismo, el culturalismo, el esencialismo, el constructivismo y la interculturalidad. Brevemente voy a decir algo acerca de estos. En un régimen de matriz positivista resulta difícil o prácticamente sin sentido el plantearse un diálogo de saberes, puesto que el único saber aceptado es el de la ciencia y la técnica moderna contemporáneas, ¿no? Lo ancestral o tradicional, que se entiende como lo no occidental, se presenta como un obstáculo o impedimento para llegar a formas de vida supuestamente civilizadas. Justamente en la fundación de los Estados-naciones latinoamericanos se puede observar una suerte de voluntad de civilización que, de acuerdo a Quijano, atraviesa no solo el orden de la política, sino también el del conocimiento y el de las subjetividades.
es lo que él denomina la colonialidad del poder inherente al surgimiento de los Estados-naciones latinoamericanos. En un régimen de saber historicista, si los saberes tradicionales ciertamente no son concertados para un diálogo con los logros de la cultura moderna, en cambio se los inscribe en una lógica histórica de carácter dialéctica o racional en que se los subsume en niveles inferiores, ¿no? En este sentido, se trata de asimilar o integrar los logros de las culturas y saberes ancestrales en el marco de proyectos políticos de carácter liberal o socialista. Es aquí cuando aparecen los discursos de la cultura nacional, por ejemplo, que también reclaman como suyos el legado de saberes ancestrales como un aporte o uno de los medios requeridos para alcanzar la tan deseada modernidad. De esta manera, los saberes ancestrales se los integra como un elemento de la memoria nacional, pero sin grandes repercusiones para el presente. Pero los saberes ancestrales o tradicionales también han sido y se los representa desde una cierta visión que yo la denomino culturalista, con ciertos rasgos de esencialismo o fundamentalismo. En este contexto, el conocimiento tradicional se presenta en relación a grupos o culturas que no habrían sido mayormente tocados por los procesos de colonización, urbanización y modernización a las que han estado sujetas y siguen estando las sociedades latinoamericanas. En estas representaciones, el diálogo de saberes puede adquirir el extremo de un imposible, puesto que se trataría de cosmovisiones pero tan diferentes que no es posible ni siquiera entablar un diálogo. A lo sumo, en algunas interpretaciones de esta perspectiva culturalista, se llega a hablar de su convivencia en el marco de procesos culturales sincréticos e híbridos. Las lecturas esencialistas, en mi opinión, olvidan que el mismo legado ancestral es una elaboración histórica que ha sufrido transformaciones por la instauración de los estados-naciones latinoamericanos en nuestras sociedades. También hay quienes ven en los saberes ancestrales un invento reciente o una construcción que se remitiría a tradiciones de existencia dudosa o a lo sumo a un conjunto de prácticas y saberes tomadas de las más variadas contextos culturales e históricos y que hoy por hoy se les presentaría como formando parte de una gran unidad denominada lo ancestral. De aquí que especialmente desde investigaciones en la línea de una antropología crítica se recalca lo difuso y fragmentario que comportaría la precisión de lo ancestral, ¿no? Y además la pluralidad de intereses y juegos existentes detrás de la diversidad de actores que reclaman ser protagonistas de una cierta ancestralidad. Las lecturas constructivistas desconocen, en mi opinión, el acumulado histórico logrado especialmente por poblaciones originarias y se reduce lo ancestral a un mero invento en función de oscuros intereses. Las propuestas de régimen saber intercultural, por su parte, surgen como una crítica generalizada frente a discursos políticos de carácter multicultural y sus variantes posmodernas. Se llama la atención sobre el carácter colonial y neocolonial de los procesos de constitución de la modernidad en las sociedades latinoamericanas y además se reivindican formas de vida y saberes provenientes de poblaciones ancestrales, indígenas y afroamericanas. El diálogo de saberes, en esta perspectiva intercultural, supone el reconocimiento de modos de vida otros, contenidos en propuestas éticas y sociales de sujetos que luchan por órdenes políticos interculturales y plurinacionales. Las lecturas interculturales reclaman una racionalidad polilógica que hace posible la construcción de un Estado con la participación real de actores sociales múltiples. Hasta aquí lo que yo denomino diferentes posiciones respecto a lo que puede ser la posibilidad o no de un diálogo de saberes en el marco de un proyecto plurinacional. El tercer punto que quiero abordar es el que yo he denominado la ciencia hegemónica, con lo cual quiero hacer una representación de cuáles son las características de la ciencia que ha estado dominando en la modernidad política ecuatoriana en función de algunas reflexiones sacadas desde lo que es el análisis de las constituciones, ¿no? Que la construcción del Estado Nacional se ha dado históricamente recurriendo a un saber o campo de saberes adecuados para la consecución de sus objetivos no es ninguna novedad. Solo basta un recorrido histórico para comprobar que efectivamente el tan anhelado progreso decimonónico o más tarde el denominado desarrollo de la segunda mitad del siglo XX vinieron acompañados por formas de saber o conocimiento cuyo objetivo sería viabilizar la implementación de dichos proyectos. En este marco, el Estado ha asignado
o asignó a la ciencia el papel de saber paradigmático, a partir del cual deberían estructurarse el conjunto de saberes o disciplinas dedicadas a desentrañar y transformar la realidad natural e histórica. El recurso a la ciencia y técnica modernas para la implementación de proyectos que apuestan por el progreso y el desarrollo ha sido y es uno de los rasgos más importantes del orden político moderno vigente en las sociedades latinoamericanas. A manera de ejemplo, podemos rastrear en las constituciones ecuatorianas el tratamiento que se ha dado a la ciencia para extraer de aquí algunas características externas desde el punto de vista histórico. En primer lugar, el Estado ha desconocido la vigencia y validez de otros saberes que no se atienen al paradigma de la ciencia moderna contemporánea. En segundo lugar, se trata de un discurso de la ciencia generado en el marco de tradiciones occidentales cuya declaración de universalidad se concibe como epistémica y ontológicamente superior respecto a saberes generados desde otros contextos culturales. En tercer lugar, la producción, práctica e implementación de la ciencia se entiende en su condición instrumental por cuanto está destinada a alcanzar objetivos externos. Intervenir en la vida histórica, en su complejidad social, cultural, entre otros aspectos, supone asumir la ciencia en su condición meramente instrumental respecto de los seres humanos y respecto de la naturaleza. La ciencia y sus variantes no se entiende como una forma de vida llamada a lograr una relación armónica entre los seres humanos y la naturaleza. En cuarto lugar, el recurso del Estado-nación ecuatoriano a la ciencia y en general de los Estados-naciones latinoamericanos estaba destinado a la construcción de un tipo de ciudadanía adecuada a un orden político civilizado, entendiendo por este último el modo de vida acuñado desde matrices epistémicas, culturales y políticas del occidente moderno. Hasta aquí el punto tercero, lo que yo entiendo, la ciencia hegemónica. A continuación, el punto cuarto, el régimen de saber o poder emergente, a propósito de la irrupción de los saberes ancestrales. El reconocimiento de saberes que no se pueden inscribir únicamente en los marcos del paradigma dominante de la ciencia occidental moderna, sugiere que el reconocimiento de saberes no occidentales desafía al régimen epistémico de la modernidad política ecuatoriana. Esta diversificación del orden epistémico reconocido por el Estado ecuatoriano aparece en la Constitución 2008, sobre todo en la parte del régimen del buen vivir, en su título octavo, comillas, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. Incluso más allá de este título, son varios los articulados donde aparece que el Estado asume la tarea de impulsar la ciencia, la tecnología, las innovaciones y los saberes ancestrales. Especialmente el artículo 277, numeral 6, pueden encontrar el detalle de esto. Impulso que se justifica como medio requerido para alcanzar la gran meta asumida por el Estado, a saber, la realización del buen vivir y el suma causal, el artículo 387, numeral 2 especialmente. En esto se puede observar algo así como un desplazamiento del paradigma antropocéntrico inherente a la ciencia moderna hacia otro centrado en la búsqueda de relaciones armónicas entre los seres humanos y de estos con la naturaleza. En otras palabras, el objetivo de los saberes ancestrales sería lograr el paradigma del suma causal y del buen vivir. Ahora bien, el reconocimiento de los saberes ancestrales responde en realidad a una transformación de lo que en el Plan Nacional para el Buen Vivir aparece como el profundo sesgo racista sobre el cual se había estructurado el Estado ecuatoriano. Se trataba de un saber caracterizado por prácticas de desconocimiento de la complejidad y diversidad de la sociedad ecuatoriana y latinoamericana, sin políticas públicas que promovieran una integración intercultural o que formara parte en general de los planes de desarrollo del Estado. En este sentido, y es a lo que quiero llegar, en el documento se señala que el régimen cultural impulsado por el Estado no se basaba en un diálogo cultural. Aquí cito el texto del Plan Nacional para el Buen Vivir, en la página 299, no se han abierto espacios de diálogo cultural que permitan el intercambio positivo de cosmovisiones diversas, que impulsen políticas culturales consensuadas para el beneficio del conjunto de la sociedad en su riqueza y complejidad. Cierro comillas. De aquí que se propongan algunas políticas y lineamientos en clave intercultural, la sociedad plurinacional e intercultural sobre la base del reconocimiento de la diferencia y el respeto mutuo, bajo los principios del buen vivir, la superación de las desigualdades sociales y culturales, impulsar el conocimiento y valoración de las diferentes identidades socioculturales del pueblo y nacionales del país,
impulsar la creación cultural, la promoción de su conocimiento y conservación de la memoria colectiva. Hasta aquí el punto sobre cuál es el régimen de saber-poder que emerge a partir de lo que son las declaraciones constitucionalistas y del Plan Nacional de Desarrollo. El punto quinto, quiero referirme, es el último punto, a la administración de los saberes ancestrales. En la Constitución ecuatoriana del 2008 se contempla la creación de un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, está en el artículo 385. En el marco del respeto al medio ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía. Respecto a la ciencia se mantiene el objetivo de producción, implementación y difusión, no así respecto a los saberes ancestrales, que se encontrarían en una situación de desventaja, puesto que se trata más bien de recuperarlos, fortalecerlos y potenciarlos. Finalmente, se llama la atención respecto a que la producción del conocimiento estaría en función del objetivo del régimen general de desarrollo, es decir, la realización del buen vivir en términos de elevar la producción nacional, la eficiencia y la productividad y la calidad de vida. Además, es interesante analizar que estas líneas de trabajo aparecen como camino que conduciría a la sociedad del conocimiento, aparece, para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo, el buen vivir y el summa causa, en el artículo 387. En el Plan Nacional para el Buen Vivir, se gestionan los saberes ancestrales en el marco del buen vivir y el summa causal. No se trata simplemente de la no correspondencia de paradigmas éticos provenientes de horizontes culturales ancestrales, el summa causal, y occidentales del buen vivir, sino de la integración subordinada de conceptos ancestrales en el marco de categorías occidentales. De hecho, en el plan de las Ceplades aparecen citados Aristóteles, Martha Nussbaum, entre otros autores que se conocen como en filosofía del desarrollo, en estos debates, como el neo-aristotelismo, ¿no? Esta paradoja se muestra en instituciones del Estado cuyo objetivo es justamente la administración de los saberes ancestrales. Así, por ejemplo, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CENESID propone como misión de su coordinación de saberes ancestrales lo siguiente, comillas, ¿no? Fortalecer y potenciar la recuperación de los saberes ancestrales en coexistencia con el conocimiento científico. Y aquí viene sobre lo cual yo quiero llamar la atención: fundamentar científicamente la investigación de los saberes ancestrales e incorporarlos a la cultura científica en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía para la consecución del buen vivir. Paradójico, en mi opinión, resulta el proyecto de fundamentar científicamente un campo de saber que, por definición, no opera con las categorías de la ciencia y técnica moderno-contemporánea. Loable, sin embargo, se presenta el intento de un campo epistémico que supone la coexistencia de saberes diversos. En realidad, el saber emergente parece requerir más el diseño de un estatuto de conocimiento que asuma los límites del conocimiento científico en el marco de un diálogo de saberes caracterizado por una cierta pluralidad, racionalidad interdiscursiva o una suerte de razón polilógica. Hasta aquí el punto 5 y finalmente algunas conclusiones y preguntas, ¿no? En mi opinión, y tratando de retomar todas estas reflexiones, me parece que el régimen de saber ancestral adquiere sentido en la medida que se asume como un amplio proyecto político, cultural, económico y epistémico, adquiriendo en la triada buen vivir, plurinacionalidad e interculturalidad su contexto. Yo creo que eso es importante decirlo. Es decir, fuera de este contexto, creo que pierde justamente la perspectiva, la carga política, el sentido cultural o plurinacional que se le quiera dar. En segundo lugar, me parece que el régimen de saber emergente, o en este caso ancestral, que se lo llama desde el Estado, se erige sobre una relación ambigua y asimétrica que está representada por el predominio del paradigma científico-técnico, que contempla una inclusión o subordinación de los saberes ancestrales o tradicionales en el marco de un proyecto de poder saber. Y para finalizar, simplemente a manera de pregunta, yo quisiera agradecer esto planteando la pregunta: ¿cómo universalizar un estatuto epistémico político
en un concepto de Estado plurinacional e intercultural que efectivamente construya espacios de intercambio y elaboración consensuada de políticas públicas sobre el conocimiento y el saber. Muchas gracias.